Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para aprender una verdad que pueda iluminar su senda, su sendero, su caminar, su andar. En esta ocasión, una verdad que nos permita conocer mejor a ese ser que nosotros llamamos Dios, de quien se nos dice tenemos que aprender a creer y confiar en Él. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, pero ¿quién es Dios para que yo tenga que verme motivado a creer y confiar en Él? Vamos a decir acerca de Dios que Él es el creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe. El único y sabio Dios. Y no es el testimonio de cualquier persona, es el testimonio del rey Nabucodonosor, uno de los reyes de uno de los imperios más importantes a través de la historia. Nos dice, casualmente, el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 47. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es el testimonio, como dije antes, del rey Nabucodonosor, el rey de uno de los imperios más grandes en la historia, quien nos está diciendo quién es Dios. Razón quizás por la cual en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se usa el término Adonai para referirse a Dios, término que suele traducirse como Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se quería tratar con respeto a una persona, se le llamaba Señor. Y se usaba el vocablo hebreo Adoni, de uso común en aquella época. Sin embargo, tenemos que decir que cuando la palabra Señor se usaba para referirse a Dios, no se usaba Adoni, sino Adonai, que quiere decir creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios. Es el salmista David, en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, en el versículo 12, y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y dice el Señor, palabras recopiladas por David, y mío, dice, es el mundo y su plenitud, en su totalidad. Por lo tanto, Adonai es más que una palabra de respeto. Es la palabra que se usa en las Sagradas Escrituras para identificar a Dios como el que tiene la posesión de todas las cosas. No porque las haya adquirido, no porque las haya comprado, sino porque Él las hizo, porque Él las creó. Por eso son suyas. Todas las que están en los cielos, todas las que están en la tierra, visibles o invisibles, puedan o no puedan verse, fueron creadas o hechas por Dios. Y no solo fueron hechas por Dios, son suyas, por derecho de creación. En Job, en el capítulo 41, es el justo Job quien nos dice, en el versículo 11, ¿quién me ha dado a mí? Primero, para que yo le restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío, me pertenece, dice el Señor. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo categóricamente dice, en el capítulo 1,
en el versículo 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigue diciendo en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso también incluye al hombre y a la mujer, al matrimonio, a los hijos, la familia, el Estado, a la iglesia, o bien sea todo. Todo fue creado por Él y para Él. Esto quiere decir entonces que nosotros, si se lo está preguntando, no tenemos nada. Si todo fue creado por Dios y para Dios y todo le pertenece a Dios, entonces nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el dueño, amo y señor de todo cuanto existe es Dios. Por lo tanto, nosotros los seres humanos tan solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Nos fue dicho desde el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28. Nos dice la palabra de Dios. Sencillo. Palabras claras. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y sigue diciendo, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, y sojuzgadla y señoread. Palabras que quieren decir gobernar, administrar. Eso quiere decir entonces que nosotros somos siervos de Dios. La palabra siervo, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22, es la palabra que se usa para referirse a un mayordomo, un esclavo, uno que fue comprado, un sirviente, el encargado de diversas tareas domésticas, uno que tiene un amo, uno que tiene un señor. En pocas palabras, es uno que está bajo autoridad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 7 al 10, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego lo dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Así es. Si Dios es el dueño, si Él es el creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, y nosotros no tenemos nada, entonces nosotros somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. Entonces nosotros somos siervos de Dios. Lo que quiere decir que no solo no poseemos nada, vea qué interesante, sino que estamos bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Lo que quiere decir también que todo cuanto al hombre le ha sido dado para su administración. En 1 Corintios, cito de nuevo al apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 2, se nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el libro de Efesios, vale la pena leerlo, en el capítulo 6, en el versículo 6 al 7, dice: no sirviendo al ojo, como para que nos vean, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres. Igualmente el apóstol Pablo nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 23: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dicen que uno debe hacer lo que le gusta hacer, que uno debe trabajar en lo que le gusta trabajar. Si usted quiere ser exitoso en lo que usted hace, debe gustarle lo que usted hace, debe agradarle lo que usted hace. A veces no tenemos alternativa con el tipo de profesión, no sé, con el tipo de trabajo que nosotros desempeñamos en una determinada empresa o compañía. Pero dice el apóstol Pablo: bueno, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Los hombres pueden ser a veces difíciles de soportar. A veces nuestros patronos deben ser difíciles de soportar. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta. No lo haga para los hombres, porque nosotros somos mayordomos y administradores de Dios, no de los hombres. Y que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para Dios. Y ahí radica el éxito de cualquier persona que tiene un trabajo, que labora para una empresa y no está satisfecho con lo que hace. Hágalo para Dios. Desgraciadamente, hoy en día, el ser humano ha dejado a Dios de lado, olvidando que tarde o temprano, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, tendremos que darle cuenta a Dios de la manera en que hemos administrado todo aquello que Él nos ha dado. Salomón escribió un libro, se llama Eclesiastés, quiere decir el predicador. Y en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, creo que nadie cuestiona su sabiduría, nos dice a nosotros en el capítulo 11, en el versículo 9, algo muy común hoy entre los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu
adolescencia. Joven solo se es una vez. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Es muy curioso cómo la gente suele acudir a Dios para demandarle cosas, olvidando que Él es Dios y nosotros tan solo simples mortales. Yo creo que si hay algo que no debemos olvidar, es que Dios es soberano. Él puede estar muy dispuesto a escucharnos y a contestar las peticiones de nuestro corazón. Pero le voy a decir una cosa: siempre y cuando lo que pidamos sea conforme a su voluntad y en su tiempo, no en el nuestro. Ejemplo: Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le pide que salga de la tierra de su parentela a una nueva tierra. Abraham pregunta: ¿cómo? ¿Que yo salga de la tierra de mis padres, de la comodidad de mis padres? Bueno, pero ¿cómo? Yo ya estoy establecido en este lugar. Ya yo tengo mis negocios en este lugar. Ya yo tengo una vida en este lugar. De repente Dios le dice a Abraham que si él sale de su tierra y de su parentela, lo va a bendecir, lo va a prosperar. Y estoy seguro que hubo algo que tuvo que impactar la vida de Abraham. Dios le dice a Abraham que si sale de su tierra y de su parentela, le va a dar un hijo. Hay que recordar que Sara, su esposa, era estéril. Así que esto tuvo que motivar a Abraham a salir de Ur de los Caldeos e ir a una tierra desconocida que él no conocía, como en efecto lo hizo. Dice la palabra de Dios que Abraham salió de su tierra y llegó a la tierra de Canaán con un problema. Había una sequía. En ese momento, en esta tierra, había una sequía. ¿Cuál era el problema? Que si había una sequía, no podía abrevar a sus ovejas, puesto que no había agua. Y si no podía tampoco alimentar a sus ovejas porque no había pastos. Entonces sus ovejas no iban a producirle carne, ni leche, ni queso. Y si sus ovejas no eran productivas, entonces simple y sencillamente tampoco Abraham iba a ser productivo. Abraham decide irse a Egipto. En Egipto se hace de más ganado y se hace de riquezas, y posteriormente llega de nuevo a la tierra de Canaán. Con un problema. Ahora tenía 100 años y su esposa tenía 90. Ahora había un problema. Ya ahora su esposa no solo era estéril, sino era una mujer anciana. Ya había perdido también su ciclo menstrual. Y con la pérdida de su ciclo menstrual, toda esperanza de poder concebir un hijo. Abraham y Sara no se pueden esperar. Toman a una sierva suya llamada Agar. Abraham tiene relaciones sexuales con ella y Agar concibe a Ismael. Dios se presenta a Abraham y dice: Abraham, ¿qué pasó? Yo te prometí un hijo. Sí, Señor, pero eso fue hace como 25 años. Bueno, Abraham, dentro de un año yo volveré a ti y tu esposa concebirá un hijo. En el tiempo de Dios, cuando ya no eran tan jóvenes, cuando ya Sara había perdido su ciclo menstrual, cuando habían perdido toda esperanza de concebir un hijo, Dios dice: dentro de un año yo volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dios está dispuesto a escuchar las peticiones de nuestro corazón, a contestarlas.
siempre y cuando sea conforme a su voluntad y en su tiempo. De ahí que la palabra de Dios dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está dispuesto a escuchar y a contestar todas las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando no pidamos por razones egoístas. Pues Él va a proveer para nuestras necesidades, no para nuestros quereres, no para nuestras exigencias. Es Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3, quien nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Difícilmente alguien está pidiendo trabajo para tener el sustento económico necesario para ayudar a su vecino o al que está en mayor necesidad. Dice la palabra de Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando pidamos, o más bien siempre y cuando no pidamos por razones egoístas. En alguna ocasión, yo tuve un tío, ya murió por cualquier cosa, todos los años, por lo menos, de cuando en cuando se pegaba el premio mayor de la lotería. Yo tenía unos 15 años, según recuerdo, y yo quería una moto montañera, una Yamaha 125, no me acuerdo, de 125 de cilindraje. Y le mandé una carta a mi tío: Tito, yo quiero una moto. Era una Honda. Está en tal cual lado, vale tanto. Yo quiero que usted me regale esa moto. Nunca me contestó. 2 o 3 años después, apareció mi tío en la casa. Venía a San José a cobrar un premio mayor de la lotería. Y me dijo: Carlos, yo quiero hablar contigo. Tú me enviaste una carta hace algún tiempo pidiéndome una moto. Tú eres mi sobrino preferido, yo te amo, te quiero mucho. Pero yo no te iba a regalar la moto, aunque pudiera. Y yo: tío, ¿por qué? Porque yo te amo. Y yo no quería que usando esa moto te pudiera pasar algo o te pudieras matar con ella. Simple. Dios puede querer escuchar y responder todas nuestras peticiones. Si pedimos conforme a su voluntad y en su tiempo, y si pedimos para sustentar nuestras necesidades, no nuestros quereres ni nuestras exigencias. Él está dispuesto a escuchar y responder las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando nuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Por ejemplo, pecado o incredulidad. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7, para los que están casados: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Él está dispuesto a escuchar y a contestar nuestras oraciones, en tanto no tengan ningún estorbo. Por ejemplo, pecado o incredulidad. Por eso se nos recomienda, antes de entrar a la presencia de Dios, examinarnos a nosotros mismos,
y determinar si hay algo malo en nosotros, si hay algún pecado que esté estorbando que nuestras oraciones lleguen a Dios. Por eso se nos recomienda no solo examinarnos y reconocer el pecado, sino confesar el pecado o las faltas que hayamos cometido antes de pedirle cualquier cosa a Dios. Le decían los discípulos al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro. No para que lo repitieran, porque en el mismo Padre Nuestro dice que no uséis vanas repeticiones. El Padre Nuestro es un ejemplo, un modelo de oración. Y en este modelo de oración, en el Padre Nuestro, se nos enseñó en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 12, lo que debemos hacer cuando nosotros vamos a disponernos a orar y entrar a la presencia de Dios. Después de decir, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, dice en el versículo 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 dice el Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que a veces yo pienso que nos creemos algo así como la última Coca-Cola en el desierto, como la mamá de Tarzán. Creemos que porque somos nosotros, Dios tiene que suplir de inmediato todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Déjeme decirle que eso no es así. Por eso, antes de entrar a su presencia, se nos recomienda arreglar cualquier asunto pertinente con cualquier persona. Muchas de nuestras oraciones no son oídas. Muchas de nuestras peticiones no son contestadas porque hay pecado en el alma o en el corazón, porque tenemos las manos sucias, porque estamos mal con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con el vecino, con el pastor, con el hermano. En Mateo 5, de nuevo, el Señor Jesucristo. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero nosotros pensamos que porque depositamos tal o cual cantidad en la canasta de los diezmos y las ofrendas, Dios tiene que responder nuestras peticiones, demandas y exigencias, aunque nosotros estemos mal, aunque estemos contaminados con el pecado, aunque haya incredulidad en nuestros corazones y hemos olvidado quién es Dios. Él es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único sabio Dios, y es soberano sobre todas las cosas. Si cumpliéramos con todo esto, aún queda lo relacionado con la soberanía de Dios. De Él y nadie más depende el que nuestras oraciones sean respondidas. Una pregunta. En el núcleo familiar, cuando nos vamos ya a ir a acostar, viene el esposo y le dice a la esposa, bueno, mi amor, buenas noches. ¿Qué le responde su esposa? Cuando usted le dice, bueno, mi amor,
buenas noches. Usted le dice a sus hijos, bueno, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta usual? Ellos responden, hasta mañana, si Dios quiere. Suponga que nosotros hoy vamos a hacerlo con Dios. Nosotros le decimos al Señor, bueno, Señor, gracias por este día. Buenas noches. Ya me voy a ir a acostar. ¿Qué creen que nos va a responder el Señor? Piénselo por un momento. Buenas noches, Señor. Ya me voy a acostar. ¿Qué nos responde el Señor? Le digo, hasta mañana, si yo quiero. Ante todas las situaciones de la vida, Dios puede estar dispuesto a escucharnos y a responder las peticiones de nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Siempre y cuando cumplamos con ciertas cositas ahí. Pero aún después de cumplir con todas estas cosas, seguirá dependiendo de Dios responder nuestras peticiones. De una de tres maneras, porque Dios siempre responde. Pero existe la posibilidad que Dios diga que sí y lo haga de inmediato. Pero también existe la posibilidad que Dios diga que no. Hay una tercera posibilidad, que Dios diga, espere, como le dijo a Abraham, vas a tener que esperar, yo te voy a bendecir y te voy a dar un hijo, pero dentro de 25 años. Así que Dios siempre responde, sí, no o espere. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén en su momento oró por hermanos de su iglesia que habían sido encarcelados por el testimonio de Jesús. Entre estos hermanos se encontraba Jacobo y Pedro en la cárcel. Pero hay un hecho muy interesante. Jacobo murió a manos de Herodes. Y sabemos que Pedro fue liberado. ¿Dónde encuentra usted la historia? En el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 12. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7 al 10, parece que él padecía de una enfermedad, se presume, en los ojos. 3 veces le había pedido al Señor que lo sanase. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces, no una, sino 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Me escuchó? El apóstol Pablo, uno de los más grandes siervos y misioneros de la historia del cristianismo, estaba enfermo y le pide al Señor, le ruega 3 veces que lo sane. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Punto. Y le dijo, no. Así que es prerrogativa de Dios responder nuestras peticiones conforme a su voluntad y en su tiempo. Por eso algunos han tenido que esperar. A otros se les dijo que sí. Y a otros se les dijo que no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. El único y sabio Dios, el rey de reyes y el señor de los señores. Y no hay más Dios que Él. Así que Dios no es un Dios express al que le podemos demandar las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Y ni siquiera tiene por qué preguntarnos si estamos o no de acuerdo. En dado caso,
Si tuviéramos que acusarlo con alguien, no hay nadie sobre él. Conclusión: Dios es soberano sobre todas las cosas y todas las cosas le pertenecen. Nosotros tan solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios, como la vida. Hoy es muy común escuchar, sobre todo a gente joven, adolescentes decir: es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios dice en 1 Samuel, en el capítulo 2, que Dios da la vida y así como la da, la puede quitar. ¿O no decimos nosotros cuando muere un ser querido que Dios nos lo quitó? Aunque esto es muy relativo. Nadie puede probar que Dios fue quien le quitó el familiar, pero nosotros lo decimos, aceptando el hecho que Dios es el dador de la vida y el que la puede quitar. Dios es soberano sobre todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen. Nosotros tan solamente somos mayordomos y administradores de los bienes de Dios, como la vida, el tiempo y las posesiones, de todos nuestros recursos. Y somos llamados a administrarlos para la honra y para la gloria de Dios. Termino con estos dos versículos. Uno en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 6, en el versículo 16, dice: el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Recuerde, Dios es soberano. Él es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. El único y sabio Dios, el Rey de reyes y el Señor de los señores. ¿Qué nos dice todo esto? Que Él, por sobre todas las cosas, es soberano. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.